Presidente, señorías, la proposición de ley que nuestro grupo presenta ante esta Cámara consideramos que tiene suficiente relevancia y suficiente importancia, porque estamos hablando de hacer en la práctica, de convertir en la práctica un principio del que se habla reiteradamente, del que todos llevamos hablando reiteradamente en los últimos años, que es el de la rendición de cuentas y el de la obligada transparencia de la gestión pública. Como ustedes saben, desde nuestro partido hemos manifestado reiteradamente que el de la transparencia, tiene que ser un requisito fundamental para una democracia moderna, digna de ese nombre. A fin de cuentas, solo cuando los ciudadanos disponen de toda la información relevante pueden ser capaces de evaluar, de contrastar, de valorar, en definitiva, la actuación de sus instituciones y sus representantes públicos. La articulación en la práctica de este principio de transparencia constituye, por lo tanto, un objetivo que creo debería ser compartido por todos y un objetivo, desde luego, mucho más importante en momentos como los actuales. La transparencia no debe ser un mero principio rector, un valor vocacional de la política, sino una auténtica exigencia objetiva, mensurable y evaluable para el conjunto de las administraciones y de los responsables públicos. Hace justo un año, nuestro grupo defendió una iniciativa en esta Cámara en la que proponíamos la rendición de cuentas, el mecanismo de rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos, y que se constituyese en un requisito esencial para que estos pudiesen acceder a las transferencias procedentes del Principado de Asturias. En aquella fecha, aquella iniciativa de nuestro grupo resultó rechazada de forma abrumadora, he de decirlo así, por distintas razones seguramente, pero de forma muy mayoritaria en esta Cámara. Durante su discurso inicial del debate del Estado de la Región, del 8 de octubre del año pasado, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, señaló que en materia de transparencia había que ir más allá y por ese motivo propuso modificar la ley de la Sindicatura de Cuentas para que puedan imponer multas coercitivas a los entes públicos que nos rindan cuentas. Una propuesta que iba en la línea de la que nosotros habíamos propuesto hacía unos meses antes, hacía un año exactamente hoy. Esta proposición de ley que hoy sometemos a su consideración recoge precisamente esa propuesta, a la vista de que la inactividad del Gobierno en la iniciativa legislativa hacía posible el que acabásemos la legislatura sin concretar esa iniciativa. Porque, señorías, de nada sirven las palabras si éstas no van acompañadas de hechos y de consecuencias. Y, por lo tanto, esta iniciativa propone una modificación muy concreta de la vigente Ley del Principado de Asturias 3/2003 de 24 de marzo de la Sindicatura de Cuentas, con la finalidad de concederle la facultad de imponer multas coercitivas a los responsables de los organismos y entidades que vengan obligados a prestar su colaboración o a rendir sus cuentas ante la propia sindicatura. Organismo auxiliar de esta Cámara que precisamente tiene como función principal la fiscalización de la actividad pública del Principado de Asturias. Como les decía, esta reforma responde a una necesidad que viene manifestándose a lo largo del tiempo, la carencia de instrumentos concretos que permitan promover y garantizar esa rendición de cuentas por parte de los sujetos fiscalizados. La Ley de la Sindicatura de Cuentas en este momento solo prevé la audiencia de las entidades o personas fiscalizadas, pero no contempla ninguna medida de actuación en caso de incumplimiento puntual o reiterado de ese deber de colaboración por parte de los sujetos fiscalizados. Y este apercibimiento resulta claramente insuficiente. ¿Por qué? Algunos datos creo que son necesarios aportarlos y son muy ilustrativos. El último informe definitivo de fiscalización del sector público local correspondiente al ejercicio 2011 señalaba que este año al que hacía referencia el 2011, el porcentaje de entidades locales incumplidoras ascendía al 34%. Las mayores tasas de incumplimiento se correspondían a las mancomunidades, sería de los consorcios, el 88% y el 80% de entidades incumplidoras, y seguidas de los organismos autónomos locales y los ayuntamientos. Estas entidades que no presentaron la información de sus cuentas en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 ni informan
ni justifican la aplicación de los recursos públicos puestos a su disposición. Y no lo hacen a sus ciudadanos, a los que les prestan esos recursos públicos para su gestión. En concreto, hay un 5% de estas entidades, entre ellas un ayuntamiento, no voy a citar su nombre, y la mitad de las mancomunidades que no han rendido cuentas en ninguno de los periodos analizados por la Sindicatura de Cuentas. Esto es desde el año 2005. Además, la mayoría de ellas lo hace fuera del plazo legalmente establecido. Ninguna mancomunidad rindió las cuentas en plazo, y solo 2 lo hicieron fuera de plazo, y el resto nunca ha rendido sus cuentas. Naturalmente, estas deficiencias en el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas tampoco es exclusivo del sector local. El sector público autonómico también está puesto en entredicho. En su informe definitivo de fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, también del ejercicio 2011, la sindicatura destaca que el 42% de estas entidades no presentó sus cuentas en plazo. En el caso de las empresas públicas, este porcentaje asciende al 63% y en algunos casos dicho incumplimiento se produce de forma reiterada a lo largo del tiempo. Así, SERPA, Recrea, la Sociedad Regional de Recaudación, la Sociedad Regional de Turismo o la Zalia llevan sin presentar sus cuentas en plazo desde el año 2007. Nosotros no vamos a caer en el alarmismo, pero creemos que este estado de cosas no puede continuar por más tiempo. Y el hecho de que no sea un mal exclusivamente de Asturias, ni siquiera que aquí se produzca con más intensidad que en otros sitios, a nosotros no supone consuelo de ningún tipo. Por lo tanto, si entre todos detectamos que existe un problema, tenemos que poner los mecanismos para que ese problema encuentre solución. Y hacen falta instrumentos que permitan garantizar la transparencia. Por eso proponemos conceder a la Sindicatura de Cuentas esa potestad de imponer multas de carácter coercitivo. Una potestad, una posibilidad que ha sido recomendada en reiteradas ocasiones, no solo por la propia Sindicatura de Cuentas, en todos los informes que ustedes conocen, sino también por los Tribunales de Cuentas Europeo, el Tribunal de Cuentas de España, en reiteradas ocasiones, y en el ámbito autonómico por otra serie de entes responsables de la fiscalización externa. Lo que entendemos es que estas multas deben ser impuestas no sobre los organismos o entidades fiscalizadas, sino sobre las personas cuentadantes responsables. Y quiero aclarar este concepto y a qué se debe que lo utilicemos. Por una cuestión, en primer lugar, de congruencia con la legislación vigente, ya que la propia ley de la Sindicatura de Cuentas establece en el artículo 8 que los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendición de cuentas son los responsables de esa rendición. El artículo 8 les atribuye esa responsabilidad. En segundo lugar, por una cuestión de mera eficacia, pues que, como les decía antes, necesitamos un incentivo que resulte efectivo y debe tener, por lo tanto, para que sea efectivo, unos destinatarios y unas consecuencias lo más claras y definidas posibles. Y, por lo tanto, no cabe establecer una obligación, que, por cierto, ya es una obligación plenamente legal, de rendición de cuentas en sentido amplio y que ha de ser garantizada por todos sin mayor concreción, lo que equivaldría en la práctica a no hacer responsable a nadie de esa rendición, como está sucediendo ahora. Y también por una cuestión de justicia, pues tampoco parece razonable que sea toda una entidad o un organismo en la que en ocasiones tienen cabida distintos niveles de responsabilidad o incluso intereses no siempre concordantes, la que deba pagar las consecuencias derivadas del incumplimiento o la mala gestión de sus responsables. En cuanto a las cuantías que proponemos, nos parece que son ajustadas, se situarían entre los 600 y los 3.000 euros, unos márgenes que consideramos adecuados y que, de hecho, coinciden con los que han sido planteados en propuestas similares por otros órganos fiscalizadores. Y quiero citar en este caso porque ha sido la reforma más reciente de la que se ha cometido por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. En el segundo lugar, lo que proponemos son cuestiones de carácter meramente técnicas, que se incorporen en el listado de funciones de la sindicatura la imposición de las multas y, finalmente, añadimos una disposición adicional para que se acometa la obligatoria revisión de los estatutos de organización y funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas. En definitiva, señorías, si compartimos esa necesidad
de hacer efectivos esos principios de la transparencia y la rendición de cuentas, estoy seguro que todos ustedes compartirán también esta iniciativa. Tenemos ante nosotros una oportunidad para demostrar que la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas ante los ciudadanos no son meros conceptos abstractos que utilizamos ahora en situaciones de falta de credibilidad de la política, sino que son principios prácticos que pueden articularse con medidas concretas y que redunden en un mejor funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y una mejora de la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, les solicito el apoyo para esta proposición de ley, abierta como está, lógicamente, a que en el trámite parlamentario pueda ser mejorada si ustedes consideran que es necesario hacerlo. Es una propuesta muy concreta, muy clara y que, por lo tanto, yo creo que se puede poner en práctica a la mayor brevedad posible si cuenta con el apoyo suficiente, que estoy seguro que será así, de esta Cámara. Muchas gracias.